Muchas gracias. Bueno, primero agradezco a todos los que se han dado cita hoy, de distintos lugares de Argentina y de América, ¿no? de América Latina. También agradezco a la delegación de Argentina y Chile de CAF Mendoza y CAF Santiago de Chile, en el nombre de Graciela Mostacho y Carlos Alberto Moreno. Y también agradezco el auspicio que dio la Universidad Massa y el apoyo de la secretaria académica, Cecilia Rasquio, que se encuentra aquí, la vi, y al presidente de Sociedad Argentina de Escritores, el doctor Alejandro Baccaro, y el vice, Ernesto Fernández. Bueno, los agradecimientos los hago al principio para no olvidar, son lo más importante. Bueno, y ahora voy a empezar a compartir un Power, y lo que vamos a ir, digamos, como somos muchos y no se puede interactuar en forma oral, entonces en el chat ustedes pueden ir contestando algunas preguntas que yo voy colocando en las placas, ¿no? Esas preguntas están con rojo. Cuando ustedes vean esas preguntas, ustedes, obviamente, sin obligación, sino a fin de que tenga un feedback, porque ustedes vieron que las clases o las conferencias por Zoom a veces son solitarias. Uno no sabe muy bien qué sucede y cuál es la inquietud o cómo lo recibe el que está escuchando lo que uno habla, ¿no? Así que bueno, eso les quería decir. Y hoy tenemos una invitada al final, como en la parte también práctica, que es María Alicia Brón, ¿no? Que después la vamos a presentar cuando terminemos esta primera parte, que es una parte de explicar qué es la inteligencia espiritual aplicada, de acuerdo a las últimas teorías, ¿no? Bueno, la inteligencia espiritual aplicada, y yo voy a hablar hoy, en este primer encuentro, de inteligencia espiritual y vida espiritual. ¿Desde dónde voy a hablar? Desde la teoría de inteligencias múltiples de Howard Gardner, desde el concepto de inteligencia espiritual que dio Frances Torralba. Gardner es de la Universidad de Harvard, Torralbe es de la Universidad Ramon Llull de Barcelona, y del concepto de vida espiritual de Santiago Bovicio. Yo particularmente, como bien presentaron allí Graciela y también en el video que hizo Mónica, he trabajado mucho el concepto doctrinario que aportó Santiago Bovicio, ¿no? Y sobre todo también su vida y su obra. Pero lo interesante es que aquí vamos a ver el enfoque, digamos, de vida espiritual y cuáles son los fundamentos o los debates que hay hoy sobre si existe o no esta inteligencia espiritual. Y después vamos a tener una parte de práctica vivencial y educativa también, ¿no? Porque la idea es que esto se lleve a todos los ámbitos, también a los ámbitos educativos, que ya se está llevando, hay muchas experiencias de ese tipo. Bueno, yo, para los que no conocen a Santiago Bovicio, voy a hablar sintéticamente. Es el fundador de CAF. Él vino a la Argentina en 1926, con 22 años, y falleció en la Argentina, en Río Cuarto, hizo su obra acá, y aquí también creó la Universidad Espiritualista Americana en Rosario, la Unión Educativa General San Martín en Córdoba, el Colegio Santa Rosa de Lima en Embalse, la Escuela Mercedita de San Martín en Mendoza, que hoy se llama Escuela Cerro de la Gloria, también la Escuela Niños Argentinos en La Plata. Bueno, y si bien él nunca quiso publicar sus escritos, escribió para desplegar, digamos, la vida espiritual o la inteligencia espiritual. Y esos cursos que él escribió para los que seguían el método de CAF están en la página santiagobovicio.info, y además ese método está presente en diferentes países del mundo, y hay una página donde ahí, bueno, se pueden ver en distintos idiomas
los lugares y las propuestas que hay. Bien, pero ¿de dónde parto yo? Yo parto de una enseñanza de Bovicio que dice, tras de sus formas aparentes y visibles, se refiere al hombre, ¿no? Al ser humano. Tras de sus formas aparentes y visibles, de sus células, moléculas y tejidos, está el calor, el magnetismo, las emociones, las ideas y sobre todo el ser espiritual y verdadero, ¿no? Este curso que escribió en la década del 40, El Buen Camino, ya él hablaba de ese ser espiritual que estaba detrás, porque esto también lo dice Torralba y lo dice Zohar y Marshall, que la humanidad ha visto al ser humano a veces, ¿no? Sobre todo a partir del racionalismo, un poco material, no solamente lo biológico, ¿no? Pero acá don Santiago dice, entre paréntesis también le decían don Santiago, a Santiago Bovicio, aquí él ve ese ser espiritual, él habla de ese ser espiritual y verdadero que está detrás y dice, ya la ciencia trabajosamente ha intentado penetrar allí con algunos resultados, ¿no? Él estaba esperando que la ciencia demostrara que esa espiritualidad existía. Ahora vamos a ver qué es lo que en los últimos años, podemos decir década del 90, principios del siglo XXI, ha empezado a ponerse en debate esto, digamos, la inteligencia espiritual como otra de las inteligencias del ser humano. Bien, ¿cuáles son las inteligencias múltiples? ¿Qué es una teoría de Gardner del año 1983? O sea, tiene 40 años a tener esta teoría, ¿no? Que nosotros tenemos varias inteligencias. Él, en principio, numeró 8, la lingüística, ¿no? La capacidad de hablar, de comunicarnos, de escribir, la lógico-matemática, la visual espacial, que es... Todos, a ver, todos tenemos, algunos las desarrollan más. Por ejemplo, la visual espacial la tienen, bueno, los que se dedican al arte plástico, arquitectos, ingenieros, ¿no? La corporal kinestésica es los que dominan el cuerpo, perdón, la corporal kinestésica, los que dominan el cuerpo. Por ejemplo, Messi tiene esta corporal muy desarrollada, la musical, la interpersonal, que es esta también que le llaman social, donde también está muy incluida también está muy incluida en la interpersonal, la emocional, la intrapersonal, que está muy unida a la espiritual, y la naturista, que es la conexión con la naturaleza, con el entorno, ¿no? Por ejemplo, los biólogos tienen esto, ¿no? Todos los ecologistas, a esta inteligencia. Hay que partir de que todos tenemos esta inteligencia en mayor o menor grado, y que uno de los objetivos que debería tener la educación es poder trabajarlas integralmente. Esto ha sido muy importante porque ha visualizado al hombre integralmente. Eso ha sido la importancia de la inteligencia múltiple, ¿no? Porque ustedes pueden ir colocando en el chat qué inteligencia desarrollaron más en la escuela, ¿no? Cada uno el que quiera puede ir colocándolo, yo enseguida lo voy a ver, no voy a poder responder todo, pero más o menos voy a ver para tener un feedback y poder incorporarlo también a lo que uno dice. Y la trascendente existencial o espiritual, al principio Gardner no la había incluido. Después, a partir de algunos aportes de otros investigadores, él dice, bueno, sí, la vamos a incluir como él la llamó trascendente. También otros lo llamaban existencial o espiritual. Torralba dice que trascendente tiene connotación religiosa y existencial connotación filosófica por la filosofía de la existencia, y que es preferible espiritual. Yo también coincido que tiene que ser el término inteligencia espiritual, lo que pasa que está muy unida a lo religioso, y no, a ver, no excluye lo religioso o lo espiritual, pero se puede ser religioso y no tener inteligencia espiritual, como vamos a ver. Pero yo creo que hay que sacarle esa connotación exclusivamente religiosa al concepto espiritual. Bueno,
La escuela lo que más ha desarrollado es la lingüística y la lógico-matemática, ¿no? La escuela en general. En general la escuela lo que más ha trabajado, decía, es la lingüística y la lógico-matemática, porque venimos de todo el pensamiento racional, del pensamiento científico racional del modernismo, y la escuela se creó en un contexto moderno. Y hoy el desafío que tiene la educación es tratar de incorporar las otras, ¿no? Bien, y sobre todo la espiritual. Bueno, ¿qué es la inteligencia espiritual? Bien, opera con las otras, o sea, todas las inteligencias operan simultáneamente. Y es interesante saber que heredamos un 30% de la inteligencia, el resto es el aporte que da la familia y la cultura. Por eso es tan importante el contexto en el cual se desarrolla un individuo. La inteligencia espiritual no es conciencia religiosa, no la excluye, pero esto es el gran desafío que tenemos de no circunscribirlo. Y cuando estuve en Barcelona con Torralba, que es el autor del libro Inteligencia Espiritual, me decía que en el mundo hispanohablante, que es el nuestro, ¿no es cierto?, lo espiritual está muy unido a lo religioso, no así en el mundo anglosajón, no necesariamente lo espiritual es religioso. No es un dato antropológico, o sea, no es cuestión de fe. La disponibilidad de creer se debe a esta forma de inteligencia. A ver, desde que los primeros hombres en el Paleolítico creyeron que dibujando una escena de caza buena, en la realidad iba a suceder eso, hubo una disposición a creer, como hoy nosotros le pedimos, no sé, a un santo, a una entidad, le pedimos algo y pensamos que eso se va a dar. Esa es la disponibilidad a creer, está presente en el ser humano. Zohar y Marshall son de la Universidad de Oxford y la Universidad de Londres. Hicieron estudios y demostraron que la inteligencia espiritual activa ondas cerebrales, permitiendo que cada zona especializada del cerebro converja en un todo funcional. Ellos vieron que cuando la gente meditaba, hicieron estudios, ¿no?, o cuando hablaban de la vida en forma global, veían que habían ondas cerebrales que activaban todo el funcionamiento, o sea que influía en todo el resto de las inteligencias, ¿no? Los primeros que acuñaron el término inteligencia espiritual fueron Zohar y Marshall en el mundo anglosajón. Y en ese mundo fueron los primeros, digamos, fines del siglo XX y principios de este siglo, que empezaron a hablar de esta inteligencia espiritual. Y después se incorpora ya en el 2010 aproximadamente, 2012, en el mundo hispano, donde verdaderamente hay que trabajarlo más y hacer estudios al respecto. Bueno, este es Franz Torralba, que tiene el libro Inteligencia Espiritual e Inteligencia Espiritual en los Niños, que es el director de la Cátedra de Ética en la Universidad Ramon Llull de Barcelona, que toma el término inteligencia espiritual que habían ya trabajado Zohar y Marshall. Estos son los estudios que Santiago Bovicio en la década de 40 decía, la ciencia ya va a ir demostrando esto, ¿no es cierto? Ya va a ir demostrando que existe una inteligencia o una vida espiritual, que más allá de lo biológico que nosotros tenemos, existe ese dato antropológico en el ser humano. Y bueno, y hoy estamos en camino, incluso en el ámbito, digamos, académico, es cada vez más aceptado este tipo de inteligencia. Eso es muy importante para los que trabajamos en este ámbito, ¿no es cierto? Ir demostrando, como ya vamos a ver, lo que decía Santiago Bovicio sobre la importancia de mostrar. Bien, según Franz Torralba, la vida interior es consecuencia del cultivo de la inteligencia intrapersonal y de la espiritual. La intrapersonal es el cultivo de sí mismo, el descubrimiento de uno mismo, ¿no? Y está obviamente muy unida a la espiritual.
Y el concepto de inteligencia es la capacidad de aprender o de comprender, de adaptarnos, de discernir, digamos. Este es el concepto de inteligencia que nosotros vamos a trabajar aquí. Hay otros conceptos, pero este es el concepto que trabajamos. Y la vida espiritual entonces es producto de esta inteligencia, y yo lo que he visto en casi todos los autores que hablan de este tema, es que relacionan a lo espiritual con una apertura hacia lo desconocido, hacia el misterio, incluso hacia el otro, ¿no? Este movimiento amoroso hacia otro ser humano. Esto es lo que veo como definiciones, digamos, comunes sobre vida espiritual o inteligencia espiritual. Bueno, ahora les voy a preguntar a ustedes, porque la inteligencia espiritual no se desarrolla en todos los seres humanos de la misma manera. Tiene que ver mucho, por supuesto, la historia de cada uno. Pero díganme ustedes con cuál de estas imágenes identifican su inteligencia. Ustedes pongan 1, 2 o 3. O sea, pueden ser 2 también, no hace falta que... Pueden ser otras más. Yo acá pongo ejemplo, cómo ustedes identifican su inteligencia espiritual, porque la tenemos todos, digamos. A ver, vamos a ir viendo acá el chat. La 1, que es la de la oración, la de la contemplación. La 3 es la de la ayuda al otro, ¿no? Al prójimo, el servicio comunitario. Alicia también, dice Alicia Broño. La 3, la 1, ¿ves? La 1 y la 3. La 1, la 2 y la 3. La 2 es la que están como trabajando en equipo o dialogando, ¿no? Pero la 2 y la 3 están como, son medias parecidas, ¿no? Depende. Bueno, todas. Ah, muy bien, acá todas. Cada uno tiene entonces una forma, ¿no? Algunos se identifican más con una que con otra, y eso es bueno, porque dice que una de las características de la inteligencia espiritual es la apertura a la diversidad. La apertura a la diversidad. Bueno, a ver. Bueno, acá algunos aportes de qué entienden por inteligencia espiritual. Por ejemplo, Gardner dice, es la capacidad de situarse con respecto al cosmos, al significado de la vida y la muerte, a la experiencia de amor con otra persona, a la inmersión en un trabajo de arte. Siempre hay como una apertura, ¿no? A lo trascendente, o como dice Víctor Frank, la autotrascendencia, superar y adentrarse en terrenos desconocidos, ¿no? Es este romper límites, siempre está asociado esto de lo espiritual, límites interiores, ¿no? Bueno, según Santiago Bovicio, vida espiritual, hay un texto en el curso El Buen Camino que es muy lindo, porque es como que es muy claro, que dice que la vida interior es reconocerse a sí mismo profunda e íntimamente. Esta sería la inteligencia intrapersonal, que ya los antiguos, los pueblos antiguos hablaban del famoso conócete a ti mismo, ¿no? Entonces, esa indagación interior, ¿no es cierto?, es importante. Y después hay otro texto que habla de la vida espiritual. Y habla de experimentar, o sea, la vida espiritual es la inteligencia espiritual aplicada, o sea, que hay que vivirlo, de lo contrario es pura teoría. Experimentar y vivir las verdades conocidas de un modo metódico, dice, continuo, reflexivo y místico, digamos, ¿no? Por eso nosotros decíamos al comienzo que la inteligencia espiritual tiene que estar hecha vida en una sana convivencia, ¿cierto? Y bueno, acá lo que podemos, voy a explicar un poquito qué entendemos por místico, es la idea de unión, ¿no? Unión ya sea con el contexto, con los seres humanos, con lo sagrado. Cuando uno dice un grupo tiene mística es porque hay algo de unión, hay una savia que une, ¿no? Pero bueno, lo interesante es que lo define como
experimentar y vivir las verdades conocidas. O sea, si yo sé una verdad y no la vivo, es teoría, digamos, no es inteligencia espiritual. Bueno, y por eso Santiago Bovicio habla de hacer vida, ¿no? Por eso habla de hacer de la vida espiritual una verdad. Y une la fe simple más la experiencia científica. O sea, la fe simple es la confianza, ¿no? No es solamente, no hablamos de esa fe religiosa, ¿no? Sino de esta fe, confianza, con fe en las propias posibilidades, en las posibilidades de los seres humanos, y eso llevarlo a la vida, que sería la experiencia científica. ¿Mm? Por eso la inteligencia espiritual me parece que es un concepto que se está desarrollando en el mundo, que viene desarrollándose, que es importante validarlo y digamos, intercambiar dinámicas y experiencias y visiones, porque lleva verdaderamente a una cultura, como dijimos, de paz y a una educación de paz, ¿no? Y acá es importante porque dice que la enseñanza tiene que ser demostrada o evidenciada, o informar a título de posibilidad o en vías de serlo. Por eso en esa primera enseñanza que yo en ese primer texto de Bovicio que yo les dije, él decía, la ciencia ya está empezando a demostrarlo, o sea, lo dice, bueno, es una posibilidad que la ciencia demuestre este tipo de inteligencia. Bueno, otra pregunta les voy a hacer. ¿Alguna vez he sentido, esto se la hacen ustedes mismos, ¿alguna vez he sentido unidad de ideales y aspiraciones con una persona que es atea, profesa otra religión o que tiene valores humanos? O sea, una persona que ustedes tienen que decir sí o no, una persona que ustedes diametralmente opuestos en muchas cosas, pero tienen unidad. Ana, el sí. Claro, muchas veces, dice acá Estela, hay mucha gente. Algunos dicen que no. La vida es una sola. Muy bien, sí, es verdad eso. Bueno, la mayoría dice sí. Bueno, esta pregunta iba a lo siguiente, ¿qué es la espiritualidad laica o espiritualidad universal? Santiago Bovicio decía que es la savia que une en lo esencial a diferentes senderos espirituales o seres humanos con valores, y decía que no había que diferenciarse o separarse por eso externo, ¿no? Y entonces por eso él decía la espiritualidad universal, o religión universal también la podemos llamar, ya existe, o sea, es esa savia que nos une, y que cuando uno encuentra a alguien que externamente puede ser diferente a nosotros, pero que encuentra esa savia, eso es lo espiritual. Y lo hemos vivido, o sea que eso ya está. Lo que pasa es que no le hemos puesto un nombre, pero sí creo que los distintos ámbitos educativos y culturales tienen que, digamos, destacar este aspecto. O sea, nos unimos en temas esenciales y podemos destacar, bueno, en esto somos diferentes o tenemos visiones diferentes, pero esto es interesante porque esa espiritualidad laica, laica porque no tiene que ver con lo que yo crea, sino con esa unión de valores que uno tiene, existe. Por eso Torralba dice, la espiritualidad, sea laico o religiosa, ateo, teísta, panteísta o politeísta, es una riqueza del ser humano que no se puede desestimar, es verdad. Y yo lo que creo es que en nuestro contexto, por suerte, a ver, en general esto ha quedado en el ámbito religioso, pero por suerte en los últimos años se han abierto otros caminos, otras posibilidades, otras formas de acercarse a lo espiritual y han proliferado. Porque en realidad, por ejemplo, las escuelas, me contaba Franz Torralba en Barcelona, que las escuelas que son laicas no promueven esta inteligencia, ¿no? Que estaba como más promovido en escuelas de contenido religioso. Y es importante trabajar esto en todos los ámbitos, ¿no? O sea, porque hay una riqueza del ser humano que si no se cultiva, se atrofia. O sea,
igual que pasó con nosotros con otras inteligencias. Si a lo mejor hubiésemos estado en un contexto, digamos, de músico, bueno, uno a lo mejor podría haber sido músico, como le pasó a algunos, Mozart y otros más, ¿no? Pero digo, eso hay que cultivarlo y crear entornos de este tipo, en todos los ámbitos y en ambientes culturales también. Bueno, para sintetizar esta parte teórica, ¿qué tiene una persona que tiene inteligencia espiritual? Esto lo dice Torralba, Sojar, Marshall, bueno, distintos autores que yo he estado investigando de cómo perciben capacidad de asombro, ¿no? De asombrarse, de estar abiertas al aquí y a la hora, están abiertas a la diversidad, ¿no? Esto es muy importante porque así como el siglo XX fue el siglo de la libertad, el siglo XXI es el siglo de la diversidad. Entonces esta inteligencia espiritual es esencial. Afrontar con valores las adversidades de la vida, eso tienen las personas que tienen inteligencia espiritual, intuición, creatividad, valores, fieles a la voz interior, digamos, ¿no? Esperanza y coraje sostenidos en el tiempo, benevolencia universal. Y cuando se le preguntó en una entrevista a Franz Torralba sobre qué veían los referentes espirituales que tenían inteligencia espiritual, dice, son profundos, escuchan, no viven conforme al ego y practican la compasión, ¿no? Estos son como características de las personas espirituales desde el punto de vista de la inteligencia. Bueno, por supuesto que no, ser espiritual no depende, eso ya lo dijimos, no depende de las creencias, ¿no? Sino de los valores que yo practico en mi vida. Bueno, ahora vamos a ver algunos tipos de práctica vivencial y educativa. Bueno, el cultivo de la inteligencia espiritual. Esto también, haciendo como un análisis dentro del método también de Santiago Bovicio, lo que proponen Torralba o Sojar o Marshall, ¿qué es lo que hace que la persona cultive la inteligencia espiritual? Mientras las voy nombrando, ustedes pueden elegir y poner en el chat cuál de estas realizan ustedes más sistemáticamente. Pongan el número, ¿no? Bueno, ¿cuáles son las prácticas? La práctica de retirarse, ¿no? Que algunos lo llaman retiro, o retirarse a veces, volver a un espacio de soledad y de silencio, ¿no? Eso es bueno para tomar un poco de distancia a veces del contexto. Momentos de silencio interior y exterior. Eso es bueno. Por ejemplo, en el aula hay experiencias de docentes. Hoy estuve con un educador de Rosario que se llama Lucas Raspal, que tiene muchos libros así de neurociencias y demás. Bueno, y hablaba que en Rosario se hacen estas famosas rondas de paz en las escuelas, ¿no? Y uno de los momentos es tratar de hacer silencio. Los adolescentes y niños de hoy están como muy con el ruido, ¿no? Están con los auriculares puestos todo el tiempo, en todos lados, entonces a veces enseñarles a tener ese espacio de silencio y a que les guste el silencio. O sea, no sentirse abrumados si no tienen, digamos, ruido, al contrario. Bueno, la meditación, la expresión artística o lectura espiritual. La meditación ya está entrando en muchas escuelas, ya es como mucho más común, que muchas maestras dicen, sí, estamos aplicando, cada uno con su estilo, ¿no? Y con su forma. Bueno, la expresión artística o la lectura espiritual, siempre es bueno que nosotros nos cultivemos en algo de esto, ¿no? A veces tener todos los días un texto interesante, o si uno tiene alumnos, siempre tener algo que leerles por día. El ejercicio físico y respiratorio, el ocio contemplativo, la participación en servicio comunitario, vivir el instante, el poder de la hora, como dice Eckhart Tolle, ¿no es cierto? El diálogo. Bueno, vamos a ir viendo ustedes cuáles practican más
asiduamente. Todos en mayor en menor medida, todos, muy bien. El 1, el 2, el 3. Está bastante diverso esto. 2, 3, 8, 2, 5, 9. Bueno, esto es como así, un poco muy sintetizado, uniendo distintas lecturas, distintas corrientes, lo que se considera cultivar la inteligencia espiritual. Bueno, y nosotros vamos a elegir dos. Hoy vamos a elegir uno, perdón, la meditación. Necesario en ámbitos cotidianos educativos, como yo les decía, y yo acá les voy a poner por qué medito yo, ¿no? Porque tomo distancia de las emociones, de los pensamientos. Ustedes pueden ir agregando otras por el chat. Porque puedo reinar sobre ellos, puedo como distanciarme, ¿no? Y vivencio la libertad interior incluso de mis propias emociones, de mis propios deseos. ¿Y qué practico al meditar? Concentración, intuición, imaginación, postura del cuerpo, respiración. Esto es lo que yo les comparto, pero ustedes pueden compartir otras cosas en el chat que practican al meditar, ¿no? Y acá voy a poner un ejemplo de los chicos que estuvieron en digamos, quedaron atrapados en una cueva durante 17 días, ¿se acuerdan? En el 2018, que era un equipo de fútbol que quedó atrapado, estaban en una excursión, vino mucha lluvia y se inundó y se quedaron atrapados. Y acá fue muy importante la labor del docente que estaba a cargo, que era un profesor de fútbol, les enseñaba fútbol a los chicos. Y en la CNN de Chile salió, bueno, uno de los que exponía, dice, la meditación fue clave para la supervivencia de los niños en la cueva de Tailandia, dice un experto, ¿no? Y esto es verdad, porque en la cueva había oscuridad, había incertidumbre, 17 días, no sabían si iban a salir, si no iban a salir, si iban a llegar. Había temor, impaciencia, estrés. Y este profesor había sido un monje budista que les enseñó a meditar, ¿no es cierto? Y dice que eso los ayudó porque les creó primero el control sobre sí mismos y un ambiente seguro, ¿no? Como dicen, que bueno, el ambiente seguro se sostiene en tres aspectos, ¿no? Pero les creó ese ambiente, por eso la meditación, fíjense, es esto, nos permite abstraernos a veces del entorno y cultivar esa parte interior y mantener distancias a veces del entorno. Entonces, esto es un ejemplo de la importancia de la meditación, de llevarla a las escuelas, de llevarla a distintos ámbitos y de transmitirla a la sociedad. Bueno, con esto termino esta primera parte de explicar lo que es la inteligencia espiritual y la próxima vamos, antes de presentar a María Alicia Broño, la próxima vamos a trabajar más en lo que es la participación en servicio comunitario. Vamos a tener a otra invitada que espero que pueda venir, ¿no? Pero si no, también vamos a tener a alguien que trabaje con la sociedad. Una de ellas es una recuperadora urbana, ¿no? La gente que utiliza los cartones y todo esto, y bueno, pero cómo ella transformó su herencia familiar y su vida y su trabajo en algo positivo para la sociedad. Bueno, María Alicia Broño, bueno, es profesora de filosofía, es miembro de una comunidad de CAF desde el año 1972, practica la participación en servicio comunitario desde la adolescencia, y para el tema que hoy vamos a hablar, que es la meditación, ejercita la meditación desde hace más de 50 años. Me pareció importante que nos hable alguien que ha hecho vida a la meditación, ¿no? Como decía don Santiago, experiencia, vivir, experimentar la vida espiritual. Bueno, y entonces, bueno, por eso la invitamos hoy a conversar. Sí, buenas tardes. Ahí está. Bueno, no sé si quiere que tengamos estas preguntas que yo
había hecho a gente que no sabe meditar, le dije, bueno, no sabes meditar, ¿qué preguntas harías? Entonces me dice, bueno, ¿cómo empiezo? ¿Cuánto tiempo le dedico? ¿Medito en voz alta o en silencio? ¿Qué tema llevo a la meditación? Un día no tengo ganas, ¿qué hago? Me gustaría escuchar experiencias de meditación. ¿Usted le parece que lo dejemos o lo sacamos y usted habla? Como quieran, como quieran. Yo creo que mezclaría un poco todas estas Bueno, preguntas, porque una lleva a la otra. bueno, entonces lo sacamos, así la vemos a usted en primera plana. ¿Cómo empiezo a meditar? Es cómo tomo contacto conmigo mismo. Cómo uno llega a su interioridad. Y esto necesita algunos aspectos que dan orden. Por ejemplo, la postura y tener una técnica. La postura, la técnica y un lugar, preferentemente siempre el mismo. Y bueno, después vamos avanzando en ese contacto con uno mismo. Algunas personas tenemos algunas características que nos cuesta más y otras personas van o tienen más inteligencia intrapersonal y van más rápido hacia la interioridad, hacia la intimidad, hacia el contacto con el interior. Pero todas las personas podemos meditar. La meditación es un ejercicio, pero también nos lleva el ejercicio a estados de meditación. Pero sin el ejercicio no conseguimos entrar en la interioridad. Esto hay que tenerlo claro. Porque hagamos esta prueba. Nos sentamos en un lugar, respiramos, inspiramos, expiramos profundamente 3 veces y tratamos de hacer un momento de silencio, de silenciarnos. Empiezan a surgir situaciones corporales, que estoy incómoda, que muevo los brazos, manos, que no estoy bien sentada, que tengo que acomodarme, que la ropa no me está cayendo bien, me molesta algún lugar del cuerpo. Bueno, todo esto lleva un tiempo. Por eso cuando pregunta acá, ¿cuánto tiempo medito? Bueno, esto es una ejercitación. Al principio pueden ser 2 minutos y con el tiempo 15 minutos, 20 minutos, media hora. O sea, no hay improvisación aquí, no hay improvisación, tampoco impaciencia. Es como abrir un campo de experimentación. Y un día va a ser de una manera y otro día va a ser de otra. Por eso la postura, el momento previo a la meditación, el lograr silencio, la quietud del cuerpo, el concentrarse en la respiración, todos son pasos importantes para entrar en el ejercicio. El tiempo al iniciar la práctica de la meditación es un tiempo corto, para que realmente el ejercicio vaya abriendo camino, porque esto es como entrar en un campo desconocido. No solo porque llevamos a una quietud de la mente o a una quietud del cuerpo primeramente, o a un silencio de los pensamientos que a veces se atropellan unos a otros y vienen como en cascadas. Un buen paso sería organizar el pensamiento, y es un tipo de meditación, un ejercicio que la mente hace sobre la mente.
sino porque este campo que abrimos con el ejercicio de la meditación nos lleva a lo desconocido. Si bien un buen tiempo trabajamos de lo conocido a lo conocido, con la práctica y con el tiempo y con el avance en el autoconocimiento y con el avance en el dominio del ejercicio de la meditación, entramos en un terreno de lo desconocido. Por eso el tercer punto vimos postura, técnica. El tercer punto es lo que llamamos la simbología universal. La simbología universal nos refiere a los arquetipos que están en el inconsciente y que están en todos nosotros. Cuando uno empieza a meditar, no empieza de cero, porque cada persona, cada ser humano tiene la herencia ancestral. Y en esa herencia ancestral están los arquetipos. Y esos se presentan como imágenes, como sonidos, como perfumes. Se presentan de diferentes maneras a medida que uno hace experiencia en la meditación. La tercera pregunta que veo aquí es si se medita en voz alta o en silencio. La voz, por eso la meditación es un ejercicio muscular, cerebroespinal, fonético y sugestivo. Es fonético porque la voz tiene un poder y la palabra articulada tiene un poder. Un poder que primeramente nos lleva a concentrarnos, atrae la atención. La palabra articulada atrae la atención. Y acá también viene la importancia de las palabras que pronuncio. Las palabras que me convocan, las palabras que me surgen. Es fundamentalmente un ejercicio sugerente, porque invoca los contenidos que tengo interiormente. O sea, me habla desde mi esencia, me habla desde mi interioridad, me habla desde mi ser interior. Esta es la motivación de este ejercicio de meditación. Este contacto conmigo mismo y esa revelación a la que voy accediendo a través del ejercicio y de la práctica del ejercicio. Sin embargo, no siempre se puede realizar el ejercicio en voz alta, por la convivencia, por la vida en familia o por lo que sea. Hay muchos motivos en que no puedo ponerme en la habitación a hablar en voz alta. También por la privacidad de los temas. Entonces, se puede hacer en silencio, lo que llamamos el ejercicio mental de la meditación. Y en esto el trabajo podemos decir que es doble, porque posiblemente, y es lo que sucede en general, afloran a la mente o imágenes o palabras, y entonces tenemos que dominar mentalmente, ir hacia puntos a los que nos enfocamos en el ejercicio. Por eso es bueno hacer siempre un silencio de 2 o 3 minutos o más, si es necesario, antes de iniciar el ejercicio, porque eso va estabilizando la mente, sobre todo si no vamos a hacer el ejercicio en voz alta, si no vamos a tener la ayuda de la voz
para ir siguiendo el tema. Digo tema porque en general la meditación la iniciamos con una invocación, que es como lo sentimos. Cada persona puede expresar cómo lo siente y se invoca una energía cósmica, al gran ser, a la madre divina del universo, a la fuerza creadora de la totalidad, al éter cósmico, a la fuerza que da vida a la naturaleza. Y eso nos va orientando hacia un lugar más allá de nuestras preocupaciones, pensamientos habituales, sentimientos habituales o alguna emoción que en ese momento nos está tomando. Para realizar este llamado, esta invocación, hacemos un ejercicio de retornar al asombro, a la emoción del asombro, a la emoción del origen, de lo primordial. Y aquí recuperamos la capacidad de la imaginación creadora del niño, que crea y recrea sin importar el ridículo, la vergüenza, el pudor. Esta imaginación creadora, la de los poetas, por ejemplo, ¿cómo se le ocurre a Federico García Lorca decir las piquetas de los gallos cavan buscando la aurora? La imaginación creadora relaciona objetos o situaciones que en la realidad, o seres que en la realidad no se ven como relacionados. Y ese es el poder que ejercemos en la meditación. Porque esas imágenes empiezan a estar dentro nuestro y operan de una manera que van sacando nuestras emociones, nuestros contenidos, nuestros pensamientos, nuestra vida, la vida interior. Porque la vida interior adquiere vitalidad y adquiere realidad a medida que la expresamos. Y esta metáfora es la que expresa la vida interior. Por eso decía al principio que voy a relacionar todo esto, el tiempo, cómo empiezo, y si medito en voz alta o en silencio, o qué tema llevo a la meditación. Todo está relacionado. Porque a veces un día puedo no tener ninguna motivación. ¿Qué motivo tengo hoy para meditar? No, o estoy desganada. ¿Qué hago? Si yo ya he experimentado la postura, la búsqueda del silencio, del sosiego, puedo quedarme en silencio, aplicar la técnica, por ejemplo, invocar, y la invocación no sale nada. Espero en silencio, espero en esa quietud. Y en algún momento surge algo, quizás al final del tiempo que he dedicado para esta meditación. Y digo, eran 15 minutos y la imagen o la palabra o la expresión o la idea llegó en el minuto 14.
no perdí la meditación, no perdí el ejercicio, no perdí el tiempo. Ese solo minuto vale el ejercicio. Ese solo minuto vale la meditación. ¿Por qué? Porque fundamentalmente es un contacto interior con mi esencia, con mi interioridad, que hoy me manifestó esta palabra, esta imagen, esta situación, lo que haya venido en el momento 14, minuto 14, y en el 15 es cierre. Y ya no puedo meditar porque, bueno, es el tiempo que le dediqué a la meditación. Algunas personas quieren escuchar ejercicios de meditación. Eso es interesante, pero tiene un riesgo. Y es que corremos el riesgo de pensar que así se medita, y solo así se medita. Y la meditación es la voz del alma. Y cada alma es una expresión diferente, diversa, distinta y propiamente suya de esa interioridad, de esa individualidad, de esa identidad propia que pugna por manifestarse en cada uno de nosotros. Y la meditación es justamente el campo de expresión y de manifestación del alma. Es como si dijéramos, es la biografía del alma. Porque a medida que avanzamos en esta experiencia de meditar, la vida del alma se expresa en la meditación. Y vamos encontrando nuevas formas, nuevas maneras, nuevas experiencias incluso de manifestarnos y de manifestar nuestra interioridad, nuestros anhelos, nuestros ideales y todos los sueños que cada ser humano lleva en sí. María Alicia, le quería hacer una pregunta así, o un diálogo, ¿no? Cuando una persona no sabe, digamos, nunca ha meditado, es verdad que no hay que dar recetas para que no la copien, pero es verdad que uno aprende a veces copiando, a veces aprende escuchando. Por ejemplo, alguien que nunca ha meditado, es interesante esta meditación discursiva, donde esa invocación, digamos, uno invoca y se llama a lo profundo de uno, digamos, esas tres partes. Invocación es llamar a lo profundo, cada uno llama a lo que considera profundo, ¿no es cierto? Uno llama a lo divino, otro a lo sagrado, otro al cosmos, otro al corazón. ¿Es así? Sí. Por ejemplo, uno puede decir, llama que alientas en mi interior. Divinidad que estás en mí. Ser creador que también me habitas. Punto cósmico que estás en mí. Madre divina del universo. Matriz divina que me contienes y me dejas ser. Invoco tu presencia, lates en mí, estás en mí. Estoy en tu latido divino, estoy en tu latido cósmico, estoy en tu vibración cósmica divina. Y esa energía me alimenta, me contiene, me llama. Muy bien, dama, nos ha llenado de... pero viene bien eso, o sea, escuchar diferentes formas, cada uno
en la inteligencia espiritual es importante cada uno encontrar su camino. Y está bien, uno puede escuchar a otro, y a lo mejor una vez lo copia, pero ya llega un momento que tienen que encontrar su propia voz. Así que a veces en la educación pasa un poco eso, se copia un poco, ¿no? El chico le copia a la maestra lo que escribió en el pizarrón, pero después hace su propio camino, ¿no? Un poco viene bien eso. Y después uno invoca eso y puede llevar temas de la vida cotidiana en ese momento, a ese superior, ¿no es cierto? A eso superior que uno ha invocado, que cada uno sabrá. Uno puede llevar temas de la vida cotidiana, sacando de lado esa simbología tradicional, sino llevar temas de la vida cotidiana para el que no sabe esa simbología. Claro, por ejemplo, tengo un gran dolor y no sé qué hacer con él. Tengo un gran gozo y quisiera participarlo. Tengo un consuelo enorme en mi corazón y quisiera llegar a los desconsolados, a los tristes, a los migrantes, a los hambrientos. Hoy me he sentido desolada porque estás muy lejos de mí. Yo sé que hay una luz, pero está lejos. Y hoy te siento tan lejos y quisiera acercarme y no sé cómo hacerlo. He caminado un largo camino y al llegar aquí no estás. Te he buscado a lo largo de muchas vidas. Y cuando creí que estabas cerca, no estás, no te encuentro. O el gozo ante la manifestación divina, la naturaleza. Tanta belleza me deja muda. Agradezco y me lleno de agradecimiento por tanta belleza que me rodea. Muy bien, Dama, nos llena de ejemplos. Entonces, para el que recién empieza a meditar, está la invocación, donde uno invoca a lo más superior, a lo sagrado, al cosmos, a lo que cada uno en ese momento lleva ese tema, esa situación en la cual está, puede ser con esas palabras poéticas de Alicia, pero también puede ser con otras palabras cotidianas. Y después viene el silencio. ¿Qué se hace en el silencio? El silencio, bueno, la espera, que nosotros llamamos espera en la técnica, sí. La espera es un momento desafiante porque es parar todo, parar. Pero lo que uno puede hacer, porque el pensamiento es imparable, es dejar que el pensamiento esté como telón de fondo y quedarse quieto, quieta, mirando pasar los pensamientos. Por ejemplo, hoy no sé qué comida voy a hacer. Ay, no llego a tiempo al trabajo. ¿Cómo estará la calle? ¿Cómo estará el tránsito? ¿Qué trabajo nuevo me darán hoy? Porque hoy me dijeron que tengo alguna sorpresa. Bueno, todo eso dejarlo como telón de fondo. Esto se logra con la práctica, no es el primer día, ni hay que desalentarse tampoco porque no llega ni al cuarto, ni al quinto, ni en 3 años. No hay que desalentarse por eso, porque sí. La meditación hace un nuevo surco neuronal con el tiempo y con la práctica, hace un nuevo surco, de manera que con el tiempo uno se sienta y la mente se aquieta, pero con el tiempo y la práctica. Sí, la primera práctica es sentarse, ¿no es cierto? Exactamente. Sentarse a meditar. Sí, y además uno puede empezar, para el que empieza, puede empezar por 1 minuto de invocación, 1 minuto de silencio y 1 minuto de respuesta. Y 1 ¿Puede minuto ser? de respuesta.
Porque acá preguntan que cómo se hace, porque hay almas que no se atreven a superar la profundidad de un sentir que no saben manejar. ¿Cómo podríamos ayudarle a relajarse ante sí misma y aceptar que sea ese ser sensible que también habita en sí? Es una pregunta que hace acá Laura. Por eso pensaba en esto de empezar de a poco, ¿no es cierto? O sea, todavía, porque el aquietarse, el escucharse, ese silencio de que hablábamos, digamos, no todas las almas lo tienen como un hábito, ¿no? Entonces hay que empezar a cultivar el sentarse, ese llamado, ese silencio, y la respuesta, que no hablábamos de la respuesta. Después viene la respuesta a eso que planteé en la invocación, ¿no? Claro. Acá hay que ver qué tipo de vida lleva la persona. Cuando yo empecé a meditar era estudiante universitaria y tenía una carrera que era todo trabajo con la mente racional. Cuando yo quise meditar, me estallaba la cabeza de ideas, de relaciones entre ideas, de relaciones entre sistemas de pensamiento. Me parecía que lo entendía todo y no podía meditar. No podía meditar. Entonces sí, 1 minuto, 1 minuto y 1 minuto. 2 minutos, 2 minutos, 2 minutos. 3 minutos, 3 minutos, 3 minutos. Y así, ir avanzando de a poco. Y una cosa que también, por ahí es la espera, que yo creo que es lo que más cuesta, o el silencio. A mí me gusta decirle silencio. Porque la espera es como que uno está, en cambio en el silencio uno ahí encuentra un espacio. A veces pensar en un color para que los pensamientos, y uno los deja los pensamientos de fondo, y tener un color. Eso veo que a veces se hace, por cuando la mente es muy saltarina, que no puede, digamos, quedarse quieta, pensar en un color. Yo he visto que a veces... Claro, un color, una figura, algo que capte la mente y que la deje... que la deje quieta. Claro, hay personas que son más estéticas, y entonces, sí, por ejemplo, una rosa, una flor, una figura, les convoca mucho y los atrapa, los capta. Hay personas que son más abstractas, entonces tienen que pensar una palabra. La misma palabra silencio, la palabra libertad, la palabra bondad, la palabra amabilidad. Está bien, la palabra también, y tenerla allí. Bueno, explique la respuesta y ya vamos a las preguntas que hacen acá los asistentes. Bueno, la respuesta es bueno que sea lo más espontáneo posible y no fabricado ni ya pensado, sino que salga algo de la misma interioridad, porque eso es lo que va haciendo el surco en esto de tomar contacto con uno mismo, de interiorizar la relación, de hacerla interior. Entonces la respuesta puede ser una palabra, una pequeña frase, pero que haga sentido a lo que se ha dicho. Claro, y que salga de la voz interior, ¿no? No de algo ya preconcebido, porque claro, si no, claro. no hay descubrimiento, ¿no? Claro, exactamente. Por ejemplo, podés hacerlo, tienes fuerza, tienes valor, dentro tuyo está la respuesta vendrá más adelante, el vacío no existe, este será un buen día, pronto encontrarás tu camino, algo que esté relacionado con lo que hemos dicho en la invocación. Pero eso sale a partir
del trabajo de ese silencio que se ha hecho entre los dos pasos que hemos mencionado. Ujú. Y al final se dice la palabra paz, ¿no? Ahí Paz. se cierra la meditación. Así que Sí, bueno, cerramos el ejercicio con la palabra paz. muy bien. Entonces, para los que recién empiezan a meditar, sería invocación, silencio o espera y respuesta. Y se termina con paz. Esos 3 pasos son sencillos y permiten empezar la inteligencia intrapersonal, ¿no? Y la espiritual empezar a cultivarla. Es uno de los ejercicios que vemos hoy. Bueno, acá dice Alicia, usted también responda. ¿Qué opina de los nuevos tipos de meditación que otros caminos comparten? Por ejemplo, la atención plena, busca el silencio interior, no promueve el discurso, el pensar, es muy distinta a la discursiva o la afectiva. Y yo creo que, porque, a ver, acá es necesario hacer una aclaración y que la meditación no es algo aislado, la meditación generalmente está dentro de un método, de un sistema, de algo que la persona practica pero como totalidad. En nuestro caso la meditación es una de las herramientas del método, es una de las instancias de nuestra vida. Entonces, me parece que todas las formas de meditar son válidas dentro del sistema que la persona elija y que corresponda a su idiosincrasia. Porque cada persona tiene un camino. Claro. El tema es hallarlo, pero cada persona tiene un camino, así que todas las formas son válidas y valiosas, valiosas. Solo que cada uno de nosotros, cada alma, cada persona, tiene que encontrar qué es lo que va mejor con su individualidad, con su idiosincrasia espiritual, con sus características. Muy bien, acá dice que dice en la espera, dice Dora. En la espera, ¿podemos fijarnos en una imagen propia, por ejemplo, verse sentada, quieta, esperando? Totalmente, totalmente. La meditación privada es un campo de gran libertad, es un campo de gran libertad. Por eso es el descubrimiento de la propia vida, es como escribir la vida del alma. La meditación es como escribir la vida del alma. Muy bien, escribir. Acá dice Mariel, dice, ¿se podría comenzar a meditar anotando los que va surgiendo en un papel? Está unido a lo que usted decía. Sí, se puede. Totalmente, sí, totalmente. Ahí. Totalmente, Mariel, es bueno hacer la meditación escrita a veces porque la meditación escrita lleva a una mayor concentración. Yo misma durante algunos años la he hecho escrita. Ah, mire, qué bien. Acá dice Mimi, dice, me parece que es un aspecto importante, es persistir y persistir, y sí. Totalmente. Y sí, a veces uno se siente, como dice usted, no tengo ganas, pero me siento, y bueno, y sentarse nomás. Ahí a tener 1 minuto con uno, 2 minutos con uno, eso está bueno también. Eso es válido y no perdemos ese tiempo. No lo perdemos. Sí, porque el hábito de la meditación es muy importante. el hábito. Acá dice Andrea, dice, considero que es muy importante tomar contacto con la simbología, porque la simbología nos da el marco, propósito y sentido en el meditar. Al ser universal nos da la posibilidad de conocernos desde todos los aspectos del ser. Sí, la simbología produce como una profundización también en los temas y en lo que uno quiere meditar. Y le abre ventanas, puertas,
le abre campos insospechados. La simbología abre campos insospechados a la experiencia, sí, a la experiencia interna, a la experiencia interior, de la búsqueda interior de sentido, de significado, de comprensión de las propias experiencias. Sí, hoy quisimos dar este ejemplo porque a lo mejor hay gente que se conecta hoy y que nunca ha meditado, y bueno, no hablamos de la simbología, que es muy importante, que hay que ir profundizándola a lo largo de distintas prácticas. Hoy era para que alguien que nunca ha meditado pudiera decir, bueno, a ver, ¿qué puedo hacer qué puedo hacer para meditar esta semana? Bueno, Mónica dice, ¿cómo se podría comenzar a trabajar con los adolescentes en el ámbito educativo, por ejemplo en el aula, con una realidad donde los jóvenes hoy en día se van sintiendo poco escuchados y los docentes sin estrategias para lograr un espacio de silencio, para lograr desarrollar esa inteligencia espiritual? Bueno, yo, digamos, creo que uno en el aula hay un gran campo de posibilidades, incluso uno puede, por ejemplo, hacerlo, si uno tiene, no sé en qué nivel, si inicial, primario, secundario, pero por ejemplo, si uno es en el secundario, que tiene distintas horas y no está mucho con los chicos, puede hacer 5 minutos de su clase, a nivel secundario, 5 minutos de su clase y decir, bueno, vamos a trabajar hoy con el silencio, por ejemplo, una visualización también. Los jóvenes son muy visuales, entonces hay que a veces llevarlos primero desde la visualización. No sé qué opina Alicia. Totalmente, porque alguna visualización de pocos minutos, eso empieza a producir como momentos de tensión, y eso es previo a poder entrar en el silencio, en algo que nos lleve a la meditación. Ahora, hay un punto interesante y es que en la escuela, en ámbitos grupales, lo importante no es hacerlo esporádicamente no va a servir, es hacer un poquito, pero cada día, un poquito cada día, cada día, cada día. Que eso también sirve para la metodología individual. No hacerlo porque tengo ganas o porque hoy lo necesito o porque tengo que dirimir un asunto personal, sino hacer la meditación siempre, siempre. No importa que sea poco tiempo, pero cada día, cada día. Dice acá, Julieta dice, en los adolescentes la visualización sirve mucho y llevarlos a un lugar seguro para ellos y de ahí encontrar su relajación, o también con música. Yo les voy a hacer una propuesta para terminar y para llevar una tarea para la casa, si la quieren llevar, porque todo lo que uno aprende no es para uno, sino que es para la sociedad. Y bueno, 2 prácticas vivenciales. Una es la meditación, meditar, yo he puesto acá desde el corazón, y la propuesta es que si pueden enseñar a meditar a otra persona, ¿no? Con estos principios básicos que hemos colocado, que son la invocación, la espera y la respuesta. Y la otra práctica es la participación en el servicio comunitario, que sería compartir lo que ustedes pueden haber trabajado en este encuentro a alguien, ¿no? Porque todo lo que nosotros tenemos es para, digamos, estamos interconectados, o sea, es una ilusión que estamos separados. En realidad tenemos una conexión y eso se puede compartir con un amigo, un familiar, un vecino, el que quiera. Y si quieren mandarlo a cafmendozaextensión@gmail, sería muy bueno, porque también va a ser, de esa manera tenemos el feedback, y en el próximo encuentro, que es el 6 de agosto, vamos a poder también trabajar con lo que cada uno tiene, pero lo que cada uno trabaja en su ámbito, entonces va a ser un material, un insumo, para trabajar el próximo encuentro. Así que sería un poquito esto.
cualquiera de los dos, el que quiera, no es obligatorio, no estamos en la escuela, pero el que quiera lo comparte a cafmendozaextensión@gmail.com. Agradecemos a Fabiana por traer este espacio, este interesante tema, y también a Alicia por compartir desde ese corazón que tiene tan trabajado su experiencia vocacional. También agradecemos a los auspiciantes, a la Facultad de Ciencias Sociales y de Comunicación de la Universidad Juan Agustín Maza y a la Sociedad Argentina de Escritores. Y los invitamos a seguir profundizando este tema y a compartir experiencias. Si asiste la persona invitada, me parece que la semana que viene también va a estar tan interesante como esta la convocatoria. Y desde las delegaciones de actividades de extensión de Chile y de Mendoza, les damos nuestro agradecimiento por vuestra participación, por vuestra presencia, y les enviamos un gran cariño a cada uno de ustedes.